Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de competencia comunicativa. El día de hoy vamos a desarrollar el tema del verbo. Bien, para iniciar este tema vamos a trabajar primero el concepto del verbo. Nosotros conocemos diferentes conceptos, pero el más adecuado será a través de los tres criterios que nos presenta a continuación el verbo: el criterio semántico, el criterio morfológico y el criterio sintáctico. De esta manera, al poder conceptualizar estos tres criterios, entenderemos a la perfección qué es el verbo. Entonces, demos inicio justamente al tema del verbo. Bien, vamos entonces a comenzar con una historia que nos ayudará a identificar mejor estos tres criterios y del mismo modo nos ayudará a conocer de manera clara y precisa qué es el verbo. Vamos a comenzar esta historia del verbo trayendo a nuestra mente a gramática. Gramática va a ser una diosa única y sin igual, que se va a ocupar de reglas y leyes muy importantes. Además, ella va a ser hija de lingüística. Lingüística va a ser el ser supremo dentro de todos los aspectos oracionales, conceptuales, significantes, etcétera, dentro de lo que conocemos como competencia comunicativa. Bien, gramática es la protagonista de nuestra primera parte de la historia. Ella se va a enamorar perdidamente de otro dios y van a tener tres hermosas hijas. A estas hijas las vamos a llamar simultáneamente semántica, morfológica y sintáctica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Justamente estas tres hijas nos van a ayudar a entender mejor al verbo y a otras categorías gramaticales que también estarán ellas presentes en cualquier estudio de estas. Entonces, vamos a iniciar con semántica, que es la hija mayor de gramática. Semántica siempre va a estar dispuesta a entregar los significados de todo lo que ella conoce a todos los seres vivos de este mundo. Ella es una diosa muy importante, ya que contribuye en entender mejor todo lo que gira en el contorno de las personas y seres a su alrededor. Ella siempre está cantando. Mi estado es la acción que lleva mi pasión, un proceso de existencia sin ninguna inacción. Quiere decir que semántica dentro del verbo es la palabra que expresa tanto acción, estado, existencia, pasión, proceso o inacción. De esta forma podemos analizar algunas de las oraciones que vemos a continuación. Primero, ella camina por la pradera. Podemos lógicamente identificar al sujeto y al predicado. Y al identificar el predicado podremos remarcar al verbo. En este caso será camina, que va a representar una acción, lo que representa el verbo. Bien, en otro ejemplo vemos, Karen está feliz. El verbo que representa es el estado, el verbo está. También tenemos ejemplos acerca de la existencia, como el postulante es estudioso. Podemos ver que el verbo copulativo representa existencia. Jesús nos amó a todos. Podemos ver el verbo amar o amó en este caso, que va a representar la pasión. Aquel obrero duerme muy poco. Entonces este verbo va a representar la inacción, porque la persona no está realizando ninguna acción verbal. Luego podemos ver, Andrea vive en San Jerónimo.
Este representa el proceso, un proceso continuo, como es la vida o el vivir. Entonces, justamente representa en la oración ese proceso. Bien, ella es semántica. Después de semántica, podemos conocer a la segunda hija de gramática, que vendría a ser morfológica. Morfológica, al contrario de semántica, se preocupaba bastante en el aspecto, en la forma, ¿no? Entonces, nosotros sabemos ya de antemano que morfo es forma, el estudio de la forma. El estudio de la forma del verbo. Por eso morfológica, esta hija era muy variable, muy cambiante, ya que morfológica representa accidentes gramaticales dentro del verbo, ya sea de número, de persona, de tiempo, de modo, de aspecto. Y posteriormente en la gramática tradicional se va a considerar la voz y no el aspecto. Además de esto, morfológica, gracias a los accidentes gramaticales del verbo, tiene su propia historia, una historia única que tú tienes que escucharla para poder entender acerca de estos accidentes gramaticales. Bien, la tercera hija de gramática era sintáctica. Sintáctica era la más pequeña, ingenua y muy enamoradiza. Era el corazón de su familia, ya que siempre traía alegría, tanto a su madre como a sus hermanas. Pero, al ser el corazón y ser la engreída, se aprovechaba mucho de ese aspecto para poder quizás salir y tener muchas aventuras románticas en el lugar donde ellos vivían. Ella prácticamente será la palabra independiente, que va a funcionar como el núcleo del predicado verbal, ya sea simple, ya sea compuesto o de perífrasis verbal o perifrástico. ¿Por qué se dice simple, compuesto o perifrástico? Lo vamos a relacionar justamente a sintáctica. Sintáctica, al ser una muchacha tan alegre y hermosa y tener quizás muchos amoríos o romances, prácticamente entregaba en algunas ocasiones su corazón, ese núcleo, a una sola persona. O sea, era simple, solamente un verbo simple. Por ejemplo, tenemos la oración yo amo a mi madre. Podemos comprobar en la oración que existe solo un verbo. Pero también en ocasiones sintáctica, como era tan enamoradiza, estaba con dos pretendientes al mismo tiempo. Esto quiere decir que va a ser el verbo compuesto, pero este verbo va a estar formado por una regla, ya que este verbo tiene que ser en participio de terminación ado, ada, ido, ida y sus respectivos plurales, así como también tiene que estar acompañado de ese otro corazón que vendría a ser el verbo haber. Este puede tener o está representado en presente, pasado o futuro. Por ejemplo, en la siguiente oración, Adolfo ha, del verbo haber, comprado, otro verbo, otro corazón. Este cumple la regla, terminado en ado, un libro de gramática española. Entonces se cumple la regla de sintáctica y por esto será un verbo compuesto. Por otro lado, también sintáctica a veces formaba una perífrasis verbal. ¿Qué quiere decir? Que van a asociarse dos o más verbos que van a transmitir una sola idea, dos o más corazones que van a transmitir un solo amor, una sola idea. Por ejemplo, tenemos Alicia tiene que viajar mañana. Tiene que viajar forma una perífrasis verbal, que en esto clásicamente significa el funcionamiento de la estructura completa que da esta idea y es el núcleo del predicado.
Existen otros muchos ejemplos, como es tiene que comer, debe venir, empezó a estudiar. Y de esta forma se van a construir las perífrasis verbales. Es así como podemos reconocer y conceptualizar de manera clara, precisa y muy práctica al verbo a través de esta historia y también de sus criterios semántico, morfológico y sintáctico.